Bueno, pues continuando con la segunda parte de la histología del tejido hemático, pues ahí vamos a empezar a hablar sobre los tipos de leucocitos que existen. Vamos a empezar hablando sobre los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco. Dentro de la clasificación de los glóbulos blancos es un granulocito, y se llaman granulocitos porque en su interior, en su citoplasma, contienen gránulos. Estos gránulos son pequeñas bolsas que tienen en su interior algunas sustancias importantes para la función de los granulocitos, en este caso de los neutrófilos. Y se les llaman polimorfonucleares porque sus núcleos tienen diferentes formas. Son formas de núcleos. Estamos acostumbrados, cuando vimos núcleo en histología, en los primeros temas del semestre, veamos que el núcleo como una estructura esférica. Los neutrófilos, los basófilos, todos los polimorfonucleares, pues tienen un núcleo que no es esférico, sino que tiene diferentes formas, y de ahí su nombre, polimorfonucleares. Estos neutrófilos son los leucocitos más abundantes y son aumentados por infecciones bacterianas principalmente. Pueden medir un poquitito más de los 15 micrómetros dependiendo de la bibliografía que consulten, y contienen en su citoplasma algunos gránulos específicos que se tiñen de color violeta, y algunos gránulos específicos que también se les conoce como gránulos azurófilos. Estos neutrófilos tienen un núcleo que está multilobulado, que tiene de 3 a 6 lóbulos. Y lo vemos en estas imágenes. Vean cómo sus núcleos son multilobulados. En medio de cada lóbulo, cada bola morada, intensamente pintada morado, es una porción del núcleo. No son diferentes núcleos, es un solo núcleo que está lobulado, tiene diferentes lóbulos. Y se alcanza a observar unas líneas que son hebras de cromatina. Estas hebras de cromatina mantienen unidos a los lóbulos del neutrófilo. Los neutrófilos, vean cómo son más grandes en comparación a los glóbulos rojos que tenemos alrededor. Sus gránulos pueden ser azurófilos o específicos, y estos se pintan de un color violáceo más o menos. Estos gránulos son los que menos se tiñen cuando los ponemos en un frotisanguíneo. La función de los gránulos ya lo verán en su momento cuando hablen de inmunología. Y pues bueno, tenemos diferentes formas de los neutrófilos. Estos neutrófilos son capaces de poder comer, de poder fagocitar a las bacterias, a los cuerpos extraños, a los elementos que consideren como amenazas, a través de la formación de pseudópodos, como los que describimos cuando hablamos de endocitosis. Bueno, los eosinófilos son los segundos menos abundantes, los segundos leucocitos menos abundantes. Aproximadamente del 1 al 4% del total de los glóbulos blancos. Su tamaño es un poquitito más pequeño que los neutrófilos. Sus núcleos son bilobulados, tienen 2 lóbulos unidos por una hebra de cromatina, pero no tienen más lóbulos. Pueden llegar a tener 3, algunos autores comentan, pero regularmente son 2, son bilobulados y están unidos por una hebra de cromatina. También tienen gránulos en su interior, pues bueno, no nos interesan. Vean cómo los eosinófilos tienen unos gránulos que se tiñen con mayor intensidad. Vean, se tiñen de rosa, y su núcleo parece una C, está pintado de moradito. El resto del citoplasma, pues bueno, no tiene gránulos, por lo tanto no se tiñen con tanta intensidad. Los los eosinófilos aumentan cuando la infección es por parásitos, puesto que en sus gránulos contienen algunas enzimas que son indicadas para el manejo de las infecciones parasitarias. Y también existen algunos gránulos específicos que tienen algunas enzimas que les sirven para para su fisiología.
diferencia entre un neutrófilo y un eosinófilo. Como sabemos que nos estamos viendo en el lado derecho, un eosinófilo tiene 3 lóbulos, un neutrófilo, perdón, porque por la tinción de sus gránulos, vean cómo se tiñen sus gránulos. Entonces, esa es una forma para poder distinguir los eosinófilos de los neutrófilos y también de los basófilos. Los basófilos son diferentes, su concentración es un poquitito menor, de hecho, los menos abundantes, los leucocitos más abundantes en la función del glóbulo, en el encuentro diferencial del glóbulo blanco. Entonces los basófilos son los menos abundantes de todos los leucocitos. Sus citoplasmas están invadidos por pequeños gránulos que se tiñen de un morado intenso, y son tan abundantes los gránulos que pueden ocupar la totalidad del citoplasma, e incluso puede ser que bloqueen la visibilidad del núcleo, y el núcleo de los basófilos tiene a ser triglobulado y tiene una forma de S. Regularmente no se puede ver con facilidad por la cantidad de gránulos que contiene el basófilo. Entonces vean la imagen, se tiñen de un morado intenso, y pues bueno, esos son los basófilos. Los mononucleares, también conocidos como granulocitos, son células que tienen un solo núcleo. Bueno, todos tienen un solo núcleo, nada más que mononucleares. Los mononucleares tienen una forma específica y se les conoce también como agranulocitos, porque carecen de gránulos en su citoplasma. Dentro de los mononucleares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los linfocitos son células que en tamaño se asemejan al eritrocito. Son los segundos más abundantes después de los neutrófilos. Y pues bueno, su núcleo es muy particular, es muy grande, ocupa casi la totalidad del tamaño de la célula, del citoplasma celular, y es esférico su núcleo. Tenemos diferentes tipos de linfocitos de acuerdo a su función: linfocitos B, linfocitos T, células nulas, etcétera, natural killer. Pero lo que nos interesa es que el núcleo tiene una forma de frijol, tiene una pequeña muesca en esta parte, aquí está, y esa célula, este núcleo riñonado, hace que lo podamos distinguir del resto de los leucocitos, perdón. Entonces, todas estas características son importantes al momento de hacer una cuenta diferencial de leucocitos. Vean cómo sus núcleos son grandes, tienen una pequeñísima muesca que hace que parezcan un frijol. Pues bueno, los linfocitos B posteriormente se van a convertir en células plasmáticas, van a poder empezar a producir lo que se conoce como anticuerpos. Y en su momento verán las diferencias entre los diferentes tipos de linfocitos B. También existen las células natural killer, que pues, bueno, se encargan de eliminar algunas células infectadas, algunas células anormales, y pues bueno, no nos vamos a meter en fisiología. Los monocitos son células grandes, muy grandes, que corresponden del 2 al 8% del total de los glóbulos blancos. También tienen un núcleo muy grande, también tienen forma riñonada. ¿Cómo diferenciamos del linfocito? Pues el tamaño. El linfocito es un poquitito más grande que el glóbulo rojo, y los monocitos son muchísimo más grandes que los glóbulos rojos. Como su núcleo tiene una forma de riñón, como también es grande, y no es que carezcan de gránulos, sí tienen gránulos, pero los gránulos son menores en cantidad. Vean cómo son los núcleos de los glóbulos de los monocitos, cómo su tamaño supera por mucho
al tamaño de los glóbulos blancos. Bueno, estos monocitos son particularmente especiales porque de acuerdo al tejido donde se encuentren van a obtener un nombre diferente. Por ejemplo, en el hígado se les conoce como células de Kupffer, en el riñón se les conoce como células mesangiales, etcétera, etcétera. En el hueso, como habíamos visto, se les conoce como osteoclastos. Estas células van a tener diferentes nombres de acuerdo al tejido que se esté valorando. Y por último tenemos las plaquetas. Las plaquetas son otro tipo de elemento forme de la sangre. No es correcto llamarlo célula porque no es una célula, es un elemento forme. Y con elementos formes hablamos de todo lo que tenga forma suspendido dentro del plasma. Y pues bueno, las plaquetas es un elemento forme, no es correcto llamarlo célula porque no lo es. ¿Qué es una plaqueta? Pues es el producto del fraccionamiento del citoplasma de los megacariocitos. Los megacariocitos son los precursores inmediatos de las plaquetas y estos megacariocitos se fraccionan y del fraccionamiento de esos megacariocitos surgen las plaquetas. Entonces, pues bueno, estas plaquetas son parte del citoplasma de los megacarocitos, pero van a estar rodeados por una pequeña membrana que le da toda su fisiología. También tiene algunos gránulos que también participan en su fisiología. ¿Cuánto tenemos de plaquetas de manera normal? De 150.000 hasta 450.000. Aquí ponemos números diferentes de acuerdo a la bibliografía que estemos consultando. ¿Cuánto miden? También depende de la bibliografía. De 1 hasta 4 micras te la van a reportar. Pues bueno, dentro de su citoplasma tenemos algunos gránulos que se conocen como alfa, gránulos delta o densos, que son los más importantes. Son muchísimo más pequeños, aquí los vemos rodeando a los glóbulos rojos, son muchísimo más pequeños que las células. La cantidad menor de plaquetas en sangre se le conoce como trombocitopenia o trombopenia o plaquetopenia. Cuando tenemos más de 450.000 plaquetas por mililitro de sangre se conoce como trombocitosis o plaquetosis. Y pues bueno, con esto concluiríamos todo lo que tiene que ver con tejido hemático o tejido sanguíneo. Continuaremos con el siguiente tejido especializado que se conoce como tejido adiposo.